Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Un Tiempo Con, y hoy compartido con Connie Asolina, que es una gran amiga y además es socia cofundadora de STEM. Vamos a tener una charla, como siempre, a corazón abierto. Nosotras siempre nos juntamos a charlar, pero hoy la idea es compartir un poco sobre su experiencia, su mirada y todo el aporte que viene laburando ella con sus socias y su proyecto tremendo de educación STEM, que me parece que aporta un montón y está buenísimo traer a este espacio. Bienvenida, Connie. Gracias, Caro. Y un placer estar en este espacio tan especial. Bueno, ¿sabes qué? Yo estaba pensando algo para como romper el hielo. Nosotras siempre nos juntamos a charlar, que amamos matear y charlar y compartir la vida, y hay algo que nos convoca a las dos, que es como el aporte en la educación, ¿no? Y el otro día pensaba, primero antes de lo que yo pensaba, me gustaría que nos cuentes de qué va STEM para la gente que no conoce, punto uno, y por otro lado te voy a tirar esto para que, yo siempre pensaba que, como yo pienso un científico, y a mí se me viene a la cabeza el de la peli de Volver al Futuro, tipo bata blanca, un señor como, viste, como con los pelos blancos medio delirante, y la verdad que desde hace un tiempo, y sobre todo desde que te conozco, siento que un científico va mucho más alineado a lo que es un niño. Así que un poco tiro esa idea y te invito a que nos cuentes qué es de verdad la educación STEM y por qué es que te conmueve tanto, como para ahí empezar a romper el hielo. Ay, qué grande. Primero te cuento un poco de STEM. STEM es una organización educativa cofundada por 3 mujeres. Siempre decimos que 2 vienen de las áreas STEM. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y yo soy la pata más que viene de la educación, y la educación con muchísimo acento en educación no formal y educación de adultos también. Y siempre le escapé un poco a la educación formal porque mi experiencia fue como muy asociada a educación tradicional, a educación en espacio cerrado, digamos, de un modo muy limitado, se podría decir, a lo que es el desarrollo de habilidades, a la conexión con el propósito, con el mundo, con los fenómenos reales. Y bueno, y eso nos motivó a cofundar STEM. STEM hoy es una organización educativa, tiene 3 patas o 3 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el trabajo directo con niños y jóvenes. Directo quiero decir, hay talleres, hay espacios de formación para ellos, sobre todo en ambientes no formales y a distancia, porque eso nos permite llegar a toda Latinoamérica, todo el mundo habla de hispanoparlante. El otro eje tiene que ver con formación de educadores y líderes educativos, que son el recurso, yo te diría, más escaso y más estratégico para la formación de nuestros jóvenes, niños, de nuestro futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces son un recurso al que hay que atender, al que hay que cuidar, al que hay que remunerar bien y desarrollar, aportar a su desarrollo, ¿no? Y el otro eje tiene que ver con el desarrollo o el fomento de un ecosistema STEM. ¿Por qué? Porque básicamente la educación STEM es una educación que integra a la ciencia o a la ingeniería con la tecnología para desarrollar proyectos de impacto, proyectos que generen algún tipo de resultado en las comunidades. Entonces los chicos aprenden a detectar problemas con mirada científica, por ejemplo, o problemas con una mirada rigurosa desde ellos mismos y mirando sus comunidades y entendiendo cuál es su comunidad, desde qué contexto trabajan, y a partir de la definición de esos problemas que son relevantes para ellos y para esa comunidad, se trabaja en la solución, que puede ser una solución de un proyecto o de una propuesta más de mirada científica o de ingeniería. Por ejemplo, en mi comunidad tengo temas vinculados a que no se procesan los desechos, no se ordenan o no se recicla. Bueno, ¿qué proyecto puedo yo desarrollar para movilizar esos recursos de mi comunidad? Que en realidad ellos no están solos, los chicos, sino que tienen a toda su comunidad trabajando con ellos, y eso es lo interesante, ¿no? Y después hay, la tecnología es otro de los espacios donde, digamos, de las áreas que integramos, y muchas veces esos entregables o esos productos que ellos sobre los cuales trabajan integran la tecnología, ¿no? Entonces puede ser una aplicación para conectar a la gente mayor de mi barrio que está
que necesita ayuda para que sepa cómo, que pueda conectar a voluntarios que los vengan a ayudar en ciertas cosas. Entonces, digamos, ahí es mucho más que desarrollar una app, es pensar cómo ese usuario, que es la persona mayor que no usa tecnología, puede usar una tecnología para eso y cómo resolver esos problemas. Finalmente trasciende, digamos, las áreas de STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, para ponerlos en marcha como agentes de cambio, como líderes de esta sociedad, que ellos primero empiezan liderando su propia vida para liderar los cambios que necesitamos como sociedad para hacer una sociedad más integrada, más justa y sostenible. Me vuela la cabeza lo que contás, sabes que me apasiona, aparte me amo escucharte, pero hay algo que me pasa, que es que te escucho hablar y pienso como, o sea, se me viene una imagen a la cabeza como muy directa, que es que en esto del cambio que ya estamos transitando, ¿no? Porque esto es ahora, no es futuro. Hablamos de futuro, pero digo, es algo que es ahora y que es mega necesario ya, como este cambio de paradigma, desde donde los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas más adultas como nosotras, nos paramos en relación a construir esa nueva realidad que queremos, como entendiendo que cada cosa que uno hace tiene como esto, tiene un impacto, hay toda una cadena y hay un propósito mucho mayor, ¿no? Se me viene esto, hace un par de años, yo por lo menos empecé a notar esto de empresas sociales, de empresas que cuidan como el impacto que tienen a nivel en la naturaleza, como todo lo que es recursos naturales y demás, y creo que STEM está como, tiene eso muy en el eje, en la esencia, ¿no? Que me parece que es tremendamente necesario, y no solo necesario, sino que también es como el gran cambio de paradigma, porque no es la matemática, la ciencia, la ingeniería desde un lugar netamente duro, todo lo contrario, desde el lugar más humano, ¿no? Como, es lo que interpreto yo. Sí. Es como desde el lugar más humano para realmente llevarlo como en las entrañas y a partir de ahí diseñar, porque esta idea de el científico niño, que me encanta la imagen, ¿no? Porque tiene que ver con la curiosidad, con el experimentar, con el permitirse hacerse preguntas, con el entender que hay una construcción que está dada en el proceso mismo de el descubrimiento de lo que estoy queriendo resolver, ¿no? Que digo, no necesariamente tiene que ser un niño, pero es muy de la filosofía de un niño, ¿no? Como un niño chiquito que no tiene miedo de armar una torre de bloques que se le desarma y que por ahí viene otro y le pone 3 bloques y dice, wow, ¿no? Como hay algo ahí que a mí me apasiona, me encanta ver, te veo los ojos, para la próxima algún día haremos esto con cámara, pero digo, te veo los ojitos brillar y veo como eso, ¿no? Como encender esa chispa que desde que te conozco, que vos es una bandera que llevas en el corazón y que me encanta, y digo, qué gran desafío, pero por otro lado, qué gran propósito tiene como una organización de este estilo, ¿no? Como, o sea, yo veo como el mapa completo, porque no lo veo como algo ajeno. Y hay algo que vos nombraste que a mí obviamente soy mamá de 2 nenas y me convoca, que es qué pasa con las mujeres, las niñas en estos espacios, ¿no? Porque por lo menos desde mi crianza siempre fue como los números, la ciencia, como que había algo ahí más como que era más de varones, ¿no? Como meterse en ese terreno, y creo que justamente esta mirada femenina, sensible, conectada con la naturaleza, conectada con lo intuitivo, entra a jugar acá, y es muy del universo femenino, como que me parece que hay un entramado ahí muy rico, que creo que es lo que siempre nos convoca a hablar y que, bueno, ¿no? Nos apasiona un poco a las dos, pero es qué maravilla como un proyecto puede llevar, ¿no? Como al campo, y acercar, me parece que por lo que yo interpreto es como traducirlo. Tenemos a Ramón acá. Ramón participa del podcast también. Es así, él quiere opinar. Esto, ¿no? Como cómo traducirle a las personas que por ahí tienen una formación mucho más tradicional, como nosotras, que venimos de educación mega tradicional. El desafío es cómo traducir, ¿no? Cómo traducir todo este nuevo paradigma a personas que realmente les interesa la educación, pero desde un lugar de vocación y un propósito, pero que lo llevan como muy encarnado. Y es algo que en algún punto me espejo, porque a mí me pasa cuando laburo con las emociones, ¿no? Como que es algo que está ahí, pero como que siempre lo tuvimos de costadito. Sí. Hay la segunda pregunta que me hiciste, que tenía que ver con el segundo tema, que tiene que ver justamente con el científico o con el estereotipo de quien trabaja en las áreas STEM. Uh-huh. Y todo esto que decís vos de las infancias, creo que tiene que ver justamente con
con trabajar los estereotipos en profundidad. Primero cuestionándonos a nosotros mismos de esa mirada que tenemos sobre las áreas STEM, ¿no? Porque, sobre todo la ciencia o la ingeniería está asociada muy a, por ahí a un hombre blanco con ciertas características físicas, con cierta vestimenta, que trabaja en ciertos lugares. Y bueno, un científico, una científica hoy trabaja en los lugares más insólitos, trabaja desde su casa, puede trabajar en un observatorio del Fondo Cósmico de Radiación, puede trabajar en un laboratorio, puede trabajar analizando muestras de un espacio arqueológico, o puede estar en su casa leyendo papers o haciendo una investigación. Y puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una persona de otras diversidades que elige a la ciencia porque le apasiona entender el mundo, entender los fenómenos y sistematizar sus observaciones y generar evidencia. Y finalmente, lo que guía el pensamiento científico es la pregunta, es el contacto con el fenómeno, con ir a la naturaleza o ir a observar de alguna manera un fenómeno. A veces podemos en forma directa, a veces mediatizada, pero el camino es apasionante y no es una sola persona la que lo puede hacer. Y los niños, a su nivel, pueden explorar la ciencia en ese contacto permanente que tienen ellos con la naturaleza, en ese mirar esos fenómenos con esa mirada tan inocente. Es verdad que los niños tienden a tener una mirada que no es la científica, la sistemática, pero nosotros a su edad podemos generar justamente un espacio de formación, de contacto directo, de manipulación, de observación del fenómeno que les apasiona y que aprenden y les genera una base como para después seguir aprendiendo. Y en ese contexto, la ingeniería, que no está trabajada en la educación y que merece un lugar desde mucho antes que la universidad, no hay ningún espacio curricular que incluya la ingeniería como tal. Y sí se incluye por ahí la conexión de la ciencia o la tecnología con la solución de problemas, pero la realidad es que lo importante es conectar con ese contexto, con ese espacio, que nos rodea, con esa problemática, que hace que sea relevante lo que hacemos, ¿no? Y como vos bien dijiste, hay dentro de las áreas STEM, vos tenés el abordaje disciplinar, que es lo que hablamos recién, la ciencia como el estudio de los fenómenos de la naturaleza, la ingeniería que pone el pensamiento de diseño y la ciencia en acción como para resolver problemas reales, la tecnología que la integramos como herramientas, como un recurso para resolver, pero la informática la tecnología es mucho más que la informática, ¿no? Total. Y la matemática es la base común, es como el lenguaje que es la base de todas las áreas STEM. Pero finalmente ponemos en movimiento, sobre todo cuando trabajamos con jóvenes, con niños, el conocimiento cuando los ponemos a observar y los ponemos a pensar en esos problemas y a resolver y a buscar soluciones y a conectar con personas que están ya en la comunidad, que eso también es interesante. Bueno, ¿qué trae cada uno? ¿Qué hacen tus papás? ¿Pero qué hacen los vecinos? ¿Qué hace el vecino de la esquina? ¿Qué pasa en tu barrio? Exacto, tenés una universidad, tenés un museo, tenés un espacio comunitario, hay un parque. Todos esos son espacios de exploración, son espacios de conocimiento. Hemos perdido mucho la vida en comunidad, la vida comunitaria. Eso lo charlábamos hace un rato. Y qué importante que es para los chicos ese recuperar esos espacios que depende de donde vivas. A veces vivís en un pueblo y es eso quizá más fácil, aunque también más difícil porque hay quizá perfiles, no están todos los perfiles que están en la ciudad. En las ciudades grandes hay un montón de oportunidades, pero la gente está más encerrada, está más en la suya, entonces ahí el desafío es otro. Vivís en un barrio cerrado, también tenés otras limitaciones, pero en tu contexto hay algo. Vos podés mapear cuáles son tus recursos, cuáles son los activos, cuáles son esos espacios donde vos podés aprender y salir de tu casa, salir de la escuela. Me encanta. Hay algo que estás diciendo, hay algo que se me viene como una idea de... Bueno, sabes que el tiempo es algo que me atraviesa de siempre, ¿no? Pero digo, hay algo ahí de cómo se usa el tiempo, porque creo que los chicos, los adolescentes, como la gente más joven, tiene algo de a veces pasar el tiempo como medio en automático, ¿no? Y para poder salir a mirar necesitamos dedicar tiempo, observar.
Y es algo que creo que un poco se perdió, ¿no? Como a nivel social, y que hoy por hoy, un poco la otra vez lo hablábamos con Seba en la charla que tuvimos, que decíamos hay que volver un poco a lo analógico, ¿no? Salir un poco de la pantalla y volver a lo analógico, meter las manos en la tierra, como conectarse con lo que es tangible y es real, nuestra naturaleza, nuestro contexto. Y tiene que ver también con qué tiempo le dedico a eso, porque para poder observar el ecosistema, tu vecino, tu realidad, la problemática X que existe, necesitas un tiempo. Sí. Y es algo que me parece mega valioso también, como que nuestros chicos y chicas aprendan como a darse tiempo para poder observar, porque si no es esto, como no de seguir en el automático y no poder, o sea, ahí no tenés tiempo para ni siquiera plantearte cuál es el propósito, cuál es ese factor de cambio que vos podés sumar. Sí. Me parece que es mega interesante porque creo que apela, y ahí es donde a mí me convoca y me encanta, como apela a un laburo interno. O sea, estamos hablando de ciencia y estamos hablando de educación, pero estamos hablando de un laburo interno, de una persona que tiene que poder trabajarse sus habilidades internas, sus habilidades blandas, para poder ser empático, para poder mirar a un otro, para poder también ser crítico, ¿no? Como tener esta capacidad de ser crítico, pero en el mejor de los sentidos, no de la crítica barata, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que realmente se conviertan en formadores y agentes de cambio. Sí, nosotros hablamos de educación integral, que tiene que ver justo con incluir en cualquier espacio educativo, no importa cuál. Puedes hacer yoga, puedes hacer ciencia, puedes hacer trabajar en una escuela, pero si transversalmente vos te propones que ese espacio forme a la persona o apunte a la formación de la persona como persona integral, entonces en un punto vos como educador, y creo que ahí está el enorme desafío y lo estratégico que es ese rol hoy en nuestra sociedad, y tenemos que empezar a dimensionarlo como tal, tiene que entender que esa persona que tiene adelante tiene, o atrás o al costado, tiene una problemática que tiene que poder integrar, y que se integra su cuerpo, se integra sus emociones, se integra lo que le está pasando en su vida, más allá de las inquietudes intelectuales. Es decir, que no somos todo cabeza, ¿no? Uh-huh. Claro, es como que los pensamientos, la construcción del saber enciclopédico, bueno, es algo que sabemos que no hace la integralidad. Y la integralidad tiene que ver con partir de uno, con conocerse, con poder entender esas emociones, lo que me atraviesa, qué me preocupa hoy, qué me pasó hoy a la mañana. Había una vecina que estaba preocupada, se me murió una mascota. No pasó cualquier cosa, pasa algo que me impacta, que me convoca, dirías vos, ¿no? Uh-huh. y a partir de ahí es que yo voy a aprender. Pero yo voy a aprender si en un punto alguien me da dimensión a lo que me está pasando, tengo un espacio para tomarme mi ritmo, para si estoy preocupado, quizás hacer un lugar aparte, ponerme a pensar, a dibujar, a conectar y después volver a la clase. Digo, eso hace la integralidad. Las emociones son parte de nosotros y no las podemos dejar afuera del aula, afuera de la casa. No. Entonces, bueno. Básicamente afuera de ningún lado. Afuera de ningún lado. Pero si las integramos son una palanca muy poderosa para aprender. Obvio. Entonces vos como educador podés apelar a eso, dándole un espacio dentro del momento de aprendizaje, y eso va a hacer que tu espacio de aprendizaje sea mucho más seguro, porque la gente se va a sentir tranquila de poder ser quien es, de traer lo que le pasa, de entender que obviamente va a haber un ritmo donde vos como educador tenés un desafío mucho más grande, porque tu clase empieza y termina y vos tenés un objetivo que lo tenés que cumplir, pero también tenés que planificar de tal manera de darle dimensión a lo que le está pasando a la persona, a formarse con esta integralidad, a darle lugar a las emociones, a que ese un conflicto que emerge y le vamos a dar lugar a ese conflicto y lo vamos a tratar de resolver entre todos, y ahí se desarrollan habilidades. Bueno, es que esto que decís me recontra, o sea, me resuena un montón. Siento que es un gran desafío que hay hoy en las escuelas, por lo menos, a la hora de, ¿no? Como, o sea, yo el año pasado laburé un montón un programa que se llama Educar para Crecer, que es un programa donde están los educadores, los educadores de una institución y los padres de esa misma institución yendo todos los meses a un taller de gestión de emociones, aprendiendo, herramientas para fomentar la autoestima, cómo poner límites de manera sana, ¿no? Y claro, para mí el desafío era cómo los adultos que acompañan a esos chicos, no solo en la casa, porque nosotras estamos hablando, las dos somos mamás, sabemos el laburo que hacemos interno, pero nuestros hijos, hijas van a instituciones. ¿Cómo eso se traduce en algo que al chico que es chiquito, sobre todo los más chiquitos, te digo, lo entienden como, esta es la realidad donde estoy parado, y de verdad no me hace un cortocircuito estoy hablando 2 idiomas, ¿no? En mi casa hablo chino y en la escuela hablo castellano. Me parece que está buenísimo,
poder entender que los educadores tienen ese gran impacto hoy, y que las estrategias que hoy siguen vigentes en las escuelas están, como ya sabemos que son ineficientes muchas, y qué importante que es entender el match enorme que puede haber ahí, cuando cualquier chico lleva algo que lo atraviesa emocionalmente. La emoción es un motor, lo sabemos, o sea, y cualquier emoción, no es que solo las negativas o no negativas, las displacenteras son motor, todas las emociones son motor, y creo que ahí, a la hora de tener proyectos de impacto social o tener proyectos de impacto en relación al medio ambiente, me parece que es importante que entendamos como que ellos, los chicos, pueden darse cuenta hoy que son capaces de hacer algo, porque el día de mañana, dándose cuenta hoy que pueden hacer algo, pueden realmente hacer algo, ¿no? Sí. Porque creo que hoy estamos todavía en un lugar donde los chicos van como, bueno, toma, te educo, aprendiste, no sé, la historia de la Revolución Social, y ahora aprende esto, y geografía, y San Martín, y bla, que no digo que esté mal, pero siento que no es suficiente a la hora de dar herramientas para que puedan realmente el día de mañana tomar decisiones y no que les pase la vida por delante sin ser protagonistas, porque en definitiva estamos hablando de eso. Nosotras nos tocó hacer ese proceso de mucho más grande, como decir, bueno, a ver, pará, yo no quiero ir por el automático, no quiero ir cumpliendo, no sé, roles o cuestiones, etiquetas del checklist de lo que me dijo la sociedad que tenía que ser, mucho más siendo mujer. Mucho más siendo mujer. Creo que ese desafío es enorme, y creo que para llevarlo más a la tierra me gustaría que deliremos un poco en, ok, yo estoy escuchando el podcast del otro lado. ¿Qué hago si soy una persona normal, no tengo STEM en mi escuela? ¿Qué mongo hago para ayudar a que mis hijos, mis hijas, mi entorno tenga como poder traducirlo a mi vida, poder incorporar algo de esto? ¿Qué semillitas puedo plantar? Me re divierte pensar eso, deliremos un poco, ¿no? Como qué cositas. Está bueno como bajar a la realidad, ¿no? A esto, porque nosotras por ahí, vos laburás de esto hace un montón y tenés una experiencia, o sea, Connie es muy grosa, quiero que lo sepan. Pero bueno, Connie y sus socias, por supuesto, ¿no? Pero justo está ella acá y además la admiro un montón. Pero como me divierte pensar esto, ¿no? Como, ¿qué cosas le podemos decir al que está escuchando del otro lado, que se lleve puesto y que diga, che, ¿sabes qué? Bueno, voy a intentar tener esta mirada un poco más en mi vida hoy. Sí. Tremenda de la que te tiré. Sí, me fue complicada. No, pero estamos. No, esta es una conversación entre mates. Está muy bien. Y este espacio es así, es justamente eso. O sea, antes de ir ahí, quisiera decirte que hay quienes están hoy pensando en la integralidad, porque lo que pasa con nuestra sociedad occidental es que disocia, ¿viste? Estructura tanto y divide las materias, divide la casa con de la escuela, y lo que pasa allá y acá. Divide como que estamos todos divididos. Finalmente la integración es lo que va a traer la riqueza y la complejidad. Entonces, finalmente, si nosotros lográramos integrar a la escuela con la comunidad, los padres, lo que está pasando, digamos, sobre todo padres, escuela y esa comunidad más próxima en cuanto a abordajes de educación o de mirada transversal o de mirada integradora que tiene lo socioemocional, bueno, es mucho más fácil porque vos trabajás en tu casa una forma, la disciplina, y la escuela va a estar trabajando algo similar. Obvio. Vas a hablar el mismo idioma con la docente. La docente no le va a gritar a tu hijo. Claro, no le va a mandar al rincón, no le va a decir que se queda sin recreo si se porta mal, obvio. Exactamente. O si a vos te sale, porque a veces uno se desborda y te desbordás, sabés cómo manejar eso y cómo después reparar lo que podés haber dañado, que eso nos pasa a todos, somos todos seres humanos. Entonces, si vos me preguntás hoy por dónde empezar, todo empieza por uno. Entonces, yo creo que el gran desafío de todo ser humano, más allá de qué área venís, es prepararse mejor para ser una persona más integrada. Y te lo digo con el enorme desafío de que lo trabajo todos los días de mi vida. No es algo... Obvio, venimos hablando de eso fuera del micrófono. Sí, las dos, ¿no? Yo también, por supuesto. Total. Entonces, el gran desafío es empezar desde vos. O sea, cómo te vas a integrar, cómo vas a entender qué te está pasando, cómo lo vas a manejar de la mejor manera para no dañarte, no dañar al otro, pero sí abordarlo. Es decir, porque hay emociones que, como vos decís, todas las emociones están por algo.
pero aprender a entenderlas, a entender dónde están en tu cuerpo, por qué están ahí, qué es lo que te está pasando, qué te lo triguea o qué te lo desata, y cómo lo vas a manejar o cómo te vas a agarrar de eso para seguir creciendo, ¿no? Y para seguir desarrollándote como persona, entendiendo, y en esto viene una visión muy naif, pero bueno, es así. Yo tengo una visión de que todos tenemos el potencial y todos podemos. Y que el gran desafío es ser buenas personas, es construir un mundo más sostenible, más positivo, más amoroso, y que ese es el mundo que nos trasciende. Es el mundo que va a seguir existiendo si todos logramos aunar esa energía, esa fuerza, ese desarrollo, esa mirada, esa acción, ¿no? Sí, hay algo en esa mirada que lo compartimos las dos, que es colaborativo. Ese Exacto. mundo es colaborativo. Y le voy a sumar algo a tu mirada, de mi mirada. Yo siempre digo que las personas somos como una mesa, ¿no? Como si fuera una mesa de 4 patas. Una es la racional, que es como la que tenemos muy entrenada desde que somos muy chiquitos, por lo menos las personas de mi edad, voy a decir, los 40s. Pero hay otras 3 patas que son fundamentales, que tiene que ver con el conectarnos con toda nuestra creatividad, con nuestra intuición, con ese susurrito interno que lo tenemos todos, o sea, más habilitados, menos habilitados, pero está la otra pata, que es la espiritual, que es una tremenda pata que los seres humanos la tenemos, creamos o no creamos en una religión. Digo, la espiritualidad es parte intrínseca de lo que somos, y la otra que es la intuición, ¿no? Y que creo que acá entra a jugar todo eso, porque es justamente de lo integral, abordarme a mí entera y entender que yo soy entera, no soy por partes. Yo ilustro collage, ¿no? Hago collage cuando ilustro. Y a mí, hace un tiempo, de hecho, todas mis imágenes cuando ilustro, cuando pinto, son como collage, ¿no? Como tienen partes de cosas que parece que no tienen nada que ver, pero cuando yo lo hago, para mí es de todo, es como un todo. Me visto como collage. Digo, yo soy un poco collage, porque siempre pienso que somos suma de partes, como mis propias partes. Y hace muy pocos años, te diría que 2, 3, empecé a entender que eso era mi mayor lugar donde pararme para mirarme a mí. Como no tenía que elegir qué parte de Caro quedarme, ¿no? Y esto que vos decís, como empezar desde uno, me parece enorme, hermoso y desafiante a la vez, ¿no? Pero qué importante que es como dejar de relegarse como adultos, como a la hora de estar afectando la vida de cualquier persona, en cualquier vínculo, te diría, ni siquiera solo en el rol de educadores o de crianza, en cualquier vínculo, como qué importante que es como trabajar esta confianza y seguridad en quién somos de verdad, sin tener miedo, ¿no? Como a mostrarnos enteros, que creo que también estamos yendo hacia ahí, ¿no? Como, o por lo menos yo cada vez más me encuentro con personas que estamos como mirando desde este lugar, mirando a la humanidad desde este lugar, ¿no? Como no entendiendo que somos, solo me llenás el CV y se cumplís como con X formalidades, entonces valés, no me ves las comillas, pero valés la pena o no valés la pena, ¿no? Me parece que está buenísimo lo que traes, y siento que STEM tiene un poco de esto, de abordar todo las 4 patas, como somos esto, ¿no? Sí, totalmente. Y hay algo que quiero traer, porque me parece clave ahora cuando mencionas la espiritualidad, que vos hablaste del tiempo. Uh-huh. Y yo creo que hay algo en que la sociedad occidental y esta obsesión de cumplir, de manejar los procesos, de ser eficientes, en el que vivimos también imbuidos, como que nos pone un techo tan marcado a poder expandirnos y a poder mirar la realidad de otra manera. Y creo que a veces eso como que nos queda muy corto para poder incluir una forma de vida y una mirada justamente hacia la diversidad, porque y que nos enriquezca. O sea, ¿en qué estoy pensando puntualmente? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo era la mirada de los indígenas antes de que llegaran los españoles, o incluso las comunidades que hoy sobreviven y que quieren imponer también y sostener sus cosmovisiones con tanto valor. Y estas comunidades, yo creo que la ciencia es algo que les puede ayudar un montón a sistematizar, a entender mejor ciertos fenómenos, a manejar, mejor su conocimiento o a complementar su conocimiento. Pero ese conocimiento que ellos tienen, esa cosmovisión, esa forma de contacto con la naturaleza, de conexión, es clave. Y nosotros la hemos perdido. Total. Entonces, ahí la diversidad es entender, es integrarse. Es integrar esa mirada científica al conocimiento ancestral y entender qué de eso nosotros necesitamos para vivir, para sostenernos como
como especie. Porque la especie montada evidentemente sobre el mundo occidental y digamos como venimos viviendo está llegando a su límite. Entonces volver a lo ancestral, volver a recuperar esos tiempos es también una forma de integrar la diversidad, pero también de darnos valor, ¿no? Cómo recuperar ese valor como humanos y enriquecernos. Y lo mismo pasa con las mujeres, o sea, cuando vos decís las mujeres, bueno, en ambientes muy marcados por el hombre como tradicional, bueno, nada, la mirada de la mujer los desafía muchísimo, porque en espacios masculinos, como muy mirando, digamos, los resultados de yo, muchas veces la mirada, digamos, nuestra puede desestructurar esa forma de trabajo, pero también cuando está bien integrado se enriquece. Total. ¿No? Total. Sí, y además que creo que ahí no solo, o sea, me parece que no es solo como la mirada, es como la energía, desde la energía masculina a la energía femenina, ¿no? Porque digo, es cierto que es un universo mucho más de hombres, pero digo, hay mujeres que también tienen una energía recontra masculina, ¿no? Digo, como, y hay hombres, no es hombres o mujeres. No, y hay hombres que tienen energía femenina. Digo, es 100%. Como el equilibrio entre esas dos energías o balances, que me parece que es eso, ¿no? Como no porque seas hombre o seas mujer, estamos hablando como desde... No es el género, no es el género. Ni es la sexualidad, es como esa forma de ser. O sea, hoy para aclararle también a quienes nos están escuchando, o sea, lo femenino, ¿a qué se puede? Ahí te hago yo la pregunta, ¿a qué se puede asociar? Yo lo asocio a, por ejemplo, cocinar, el hogar, el cobijar. Un hombre, una mujer, ¿qué sería lo femenino para vos? Lo femenino es lo sutil, lo delicado, lo suavecito, lo contenedor, lo receptivo, o sea, todo lo que tiene que ver con lo suavecito, lo contenedor, lo húmedo. Cobijar. A cobijar, a ir para adentro, al poder hacer silencio, al poder parar un poco y volver para adentro y decir, a ver, necesito tiempo para ver qué me pasa, el registro del cuerpo, dónde están las emociones. Y lo masculino tiene que ver con mucho más lo racional, con los resultados, con armar estructuras, con el sostén, con la planificación, que está muy bien, o sea, ambos. Todos necesitamos todo. Yo estoy trabajando un montón, como el equilibrio entre mis dos universos, digo, pero Total. tiene que ver con eso. Y eso es lo lindo, a mí eso me apasiona, ¿no? Como decir, wow. Y mirá qué loco lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo, che, el mundo es más colaborativo, vamos a hacer un mundo más colaborativo cada vez, y a la vez es cómo nosotras mismas desarrollamos, como cada persona, ¿no? Como tenemos el desafío de desarrollarnos más en nuestras distintas áreas y universos femeninos, energías, como queramos llamarlo, femenina y masculina, pero sabiendo que es seguro. Ese es el punto para mí. Exacto. Sabiendo que es seguro, que no sos un delirante o que por darle rienda a tu creatividad sos un pibe que está perdiendo el tiempo en la vida. No. Me parece que eso, bueno, a mí por lo menos me toca un montón todo, ¿no? Como a mí me atraviesa eso. Totalmente. Y también creo que una cosa que es importante, porque empezamos hablando de STEM y ahora estamos hablando de los universos, podemos decirle. Finalmente, la ciencia se enriquece de una mirada tradicional, por ejemplo, de una comunidad indígena, y también la comunidad indígena se puede nutrir de los descubrimientos y sin pisar su conocimiento ancestral, buscar la integración. Creo que ese es el gran desafío de STEM, de STEM, y también de nosotros como sociedad, cómo para cerrar esas brechas que hoy existen, que es que la verdad que en lugares de decisión, en lugares de claves de conocimiento, nos falta la mirada de la diversidad a veces. Es todo muy masculino, blanco, sector socioeconómico medio alto, países desarrollados versus el resto de los países en desarrollo, centros versus periferia, rural versus lo urbano. Entonces, reducir esas brechas supone ganar en diversidad, supone un enorme desafío de la integración. Y eso va a enriquecer sin duda el conocimiento científico y al tecnológico. Y también, pero bueno, también hay mucho descubrimiento que está buenísimo aprovechar, porque como sociedad ganamos en calidad de vida cuando eso llega a más gente. Ni hablar. ¿No? Ni hablar. Sí, y además que creo que también tiene que ver con ganamos calidad de vida y también hay una siembra, ¿no? Exacto. Una siembra diferente, no es Exacto. como voy y me consumo todo lo que está para cosechar. No. Hay cosecha y hay siembra, y hay algo ahí como
sustentable y que es una palabra que está como muy de moda, lo sustentable, ¿no? Pero creo que es eso. Es esa palabra. Es esa palabra. Es esa palabra, total. Es buscar porque la ciencia ha avanzado un montón en optimizar los cultivos, en mejorar las especies, pero bueno, también, digamos, hay ciertas cuestiones donde nosotros podemos tomar decisiones como, bueno, vamos a mantener un espacio nativo. En Brasil le dicen los cultivos caipiros, ¿no? Como locales. Entonces, aunque haya un cultivo más sistematizado, más de espacio racional, de producción rápida para la alimentación, bueno, vos mantenés un espacio caipiro, o sea, como natural, donde las especies crecen como crecen, con estos insectos, con esta distribución que por ahí no parece tan ordenada ni racional, pero que tiene un sentido para la naturaleza. Y como que mantener esos dos espacios, esos dos ejes, es como integrar los dos universos también. Qué hermoso, me encanta. Siento que como para pasar el limpio tenemos el poder regalarnos tiempo, ¿no? Como tiempo de observar, invitarnos a observar primero a nosotros mismos y salir. Una vez vos me dijiste hace mucho tiempo, salir de tu casa a mirar. No sé si te acordás de esa charla, pero fue hermosa. Y de hecho estábamos en pandemia. No sé si te acordás, ¿no te acordás? No me acuerdo. Estábamos en pandemia y hablábamos de, como que yo estaba con mis hijas muy chiquititas y era como, bueno, obviamente buscando como herramientas, opciones para, sobrellevar esa situación que fue bastante desafiante y lo sabemos. Pero era como esto, salir a mirar. Y esto de tener una mirada como amplia, abierta, corazón abierto, a mí me sale decir esto, ¿no? Pero como una mirada abierta, que la vida llegue también, ¿no? No solo como, bueno, paso por automático, como, digo, darnos tiempo, poder habilitarnos la mirada, esa mirada hacia afuera y obviamente hacia adentro, laburar la coherencia, ¿no? Como tratar de ser nosotros, primero por nuestro quinchito, yo siempre apunto a eso, ¿no? Como nuestro quinchito y obviamente a partir de ahí, o sea, yo te conozco hace un montón de años y vos sos un farolito no, ¿cómo se llaman estos que están en el mar? Ay, no me sale. Un faro ahí, recontra constante, que obviamente tenés un propósito hermoso y iluminás, y eso convoca, atrae, y cada uno desde su lugar en lo que hace, me parece que ese, ¿no? Como el desafío de ser faro por uno, porque la luz está, el que quiere llegará, el que no, bueno, no. Pero me parece que también es otra cosita, ¿no? Como para encender nuestra chispa, pero mantenerla muy viva, ¿no? Como que me quedo como en esto, como cómo bajarlo a tierra para el que está escuchando del otro lado y que dice, che, mirá estas dos pibas que están tomando mate del otro lado, muy lindo todo, pero cómo lo llevo a mi vida. Obviamente que voy a dejar todos los datos que me pases si quieras para poner acá charlas, lo que quieras, para que la gente conozca el proyecto de ustedes, que es precioso. Pero nada, me parece que está bueno esto, ¿no? Como bajar un poco a tierra, porque yo soy muy buena para volar, pero también soy muy buena para bajar a tierra y que nada, que el que esté escuchando del otro lado se pueda llevar algo a casa y lo pueda sentir más cercano, porque eso creo que es la clave, sentirlo propio y cercano y realmente internalizarlo. Gracias, Caro. No, a vos. Hermosa esta charla. Gracias a los que están por ahí. Y vamos a dejar todos los links que corresponde, como siempre. Gracias. Beso.